Sofía, ¿sos vos? Esa voz, que no había escuchado en 20 años, pareció detenerle el corazón. Sintió como si aquel chico, el vecino que había sido todo su mundo a los 8 años, estuviera de nuevo frente a ella. El mismo que una noche de invierno se había marchado sin más explicación que un puñado de palabras incomprensibles. Sofía no lo había olvidado ni un solo día. Pero el destino, con su crueldad irónica, había decidido que se reencontraran en el momento más humillante y desdichado de su vida. ¿Era posible que este hombre fuera realmente él? Eran cerca de las 3:30 de la tarde. La puerta automática de la guardia del hospital de clínica se abrió con un silbido estridente, y una camilla entró rodando con el chirrido agudo de una súplica. 2 paramédicos la empujaban con urgencia, y detrás de ellos, una mujer corría, tropezando con sus propios pies. Era Sofía. A sus 28 años, su vida consistía en vender pescado en un puesto del mercado de San Telmo. Su jornada, como siempre, había comenzado a las 4 de la madrugada. Había salido hacia el mercado, donde limpiaba y preparaba merluza y corvina para los clientes que llegaban con las primeras luces. Se suponía que sería un día como cualquier otro, una rutina grabada a fuego en sus manos y en el olor que se adhería a su ropa. Pero cerca del mediodía, la normalidad se hizo añicos. Su madre, que había decidido descansar un momento en una silla de plástico en un rincón del puesto, se llevó de pronto las manos al pecho y se desplomó en el suelo. Sofía soltó el cuchillo que tenía en la mano, que cayó con un golpe seco, y corrió hacia ella. El rostro de su madre ya era de un blanco ceroso, y sus labios empezaban a tomar un tinte azulado y terrible. «Mamá, mamá, abrí los ojos», le suplicó, dándole suaves palmetazos en la mejilla, pero su madre no respondía. Su respiración era un hilo cada vez más débil. Los puesteros vecinos se arremolinaron a su alrededor, creando un círculo de rostros asustados y murmullos impotentes. Alguien, una voz anónima en medio del caos, llamó al SAME. Hasta que llegó la ambulancia, Sofía se aferró a la mano helada de su madre, conteniendo a duras penas un sollozo que le quemaba la garganta. Y así, en un torbellino de sirenas y pánico, habían llegado a la guardia de aquel imponente hospital. El aspecto de Sofía era desolador. Sus botas de goma negras, manchadas por el trabajo con el pescado desde el amanecer, estaban cubiertas de escamas secas que brillaban como una escarcha macabra. El pelo, atado de cualquier manera con una gomita, se le pegaba a la cara por el sudor. De su delantal gastado emanaba un penetrante olor a mar y a trabajo duro, una evidencia de que había salido corriendo sin siquiera pensar en quitárselo. Pero a Sofía no le importaba su apariencia. El universo se había reducido a la camilla y al rostro pálido de su madre. «Mamá, por favor, reacciona». Su grito resonó en el enorme y aséptico vestíbulo de la guardia, una nota aguda de desesperación en la sinfonía de dolor del lugar. Pero entre el flujo constante de pacientes y personal, su voz se perdía, ahogada por la indiferencia de la emergencia. Sofía caminaba pegada a la camilla, sin soltar la mano de su madre. Estaba fría como el hielo. En el dorso, las arrugas del tiempo formaban un mapa de una vida de sacrificios. Este año cumplía 60. Desde la muerte de su padre, había criado a Sofía sola, ayudándola en el mercado. Hacía ya varios años que su corazón había empezado a fallar, un motor cansado que amenazaba con detenerse. La operación se había pospuesto una y otra vez por falta de dinero, hasta que finalmente el cuerpo de su madre dijo basta. «No hay un médico acá. Por favor, que alguien vea a mi mamá», gritó Sofía, con la garganta en carne viva. La única respuesta fue la voz impersonal y distante de una enfermera. «Señora, espere un momento, por favor. Ya llamamos al médico de guardia». ¿Esperar? ¿Cómo podía esperar? El rostro de su madre se volvía cada vez más pálido, casi translúcido. Su respiración era apenas un susurro. Sofía tomó la mano de su madre entre las suyas y empezó a frotarla con desesperación, como si su calor pudiera devolverle el ancla a la vida. Fue en ese preciso instante que un sonido se abrió paso entre el murmullo de la sala,
el eco de unos pasos firmes y decididos. Sofía levantó la vista. Un hombre con un ambo blanco impecable estaba de pie junto a ella. A través de sus gafas, su mirada era fría y afilada como un bisturí, su rostro una máscara de profesionalismo sin rastro de emoción. Parecía una máquina, precisa e indiferente. Era Javier Almada, el joven jefe del departamento de cirugía torácica del hospital. A sus 34 años, se había convertido en el jefe de servicio más joven en la historia de Clínicas, un cirujano prodigio al que sus colegas apodaban el bisturí de hielo. Tenía fama de ser implacable, de no temblarle el pulso en ninguna circunstancia y de jamás mostrar sus emociones frente a un paciente. Javier tomó la ficha que le tendía una enfermera. Paciente, Marta Morales, 60 años. Diagnóstico, paro cardíaco. Y debajo, el contacto del familiar y su nombre, Sofía Morales. En el instante en que sus ojos se posaron en esas dos palabras, los nudillos de la mano que sostenían la ficha se tensaron, blanqueándose por la presión. Su mirada vaciló por una fracción de segundo. Un aliento áspero se escapó de sus labios apretados. Sofía Morales. Por un momento, una imagen fugaz atravesó la mente de Javier, la pared descascarada de un conventillo en la boca y, a sus pies, el rostro de una nena chiquita que, cada vez que lo veía, le pedía entre lágrimas que se casara con ella. El recuerdo de aquella noche, 20 años atrás, fría como el aire del amanecer y ruidosa como el motor de una camioneta vieja, lo golpeó de repente. No puede ser, pensó. Atrapado en una extraña sensación de déjà vu, Javier levantó la vista lentamente para confirmar quién era el familiar. Pero en lugar de la nena de piel de durazno de sus recuerdos, se encontró con una mujer consumida por el cansancio y la angustia. El pelo enmarañado, el delantal que apestaba a pescado, los hombros temblando de desesperación. Era tan distinta a la niña de ojos brillantes que recordaba. Javier sintió una punzada en el pecho, un dolor agudo y familiar. Sin embargo, ocultó su respiración agitada detrás del barbijo y endureció aún más la voz. Señora, apártese. Gritando aquí no va a salvar a la paciente. Sofía, desconcertada por el tono autoritario y frío del médico, lo miró fijamente. El barbijo y las gafas le ocultaban la mayor parte del rostro, pero el nombre bordado en el bolsillo de su ambo era inconfundible, Javier Almada. Las pupilas de Sofía se dilataron. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Javier Almada. ¿Ese nombre? Instintivamente, extendió la mano para agarrar la tela de su ropa, pero se encontró con su mirada gélida. Sofía retrocedió, sobresaltada, como si le hubieran echado un baldazo de agua fría. No, no puede ser, se dijo, bajando la cabeza. Es solo una coincidencia. El mismo nombre, el mismo apellido. Es imposible que aquel chico se haya convertido en un médico tan importante y aparezca justo ahora, frente a mí. Y, sobre todo, aunque fuera él, no quería que la viera así. La nena que 20 años atrás le prometía casarse con él vestida de princesa se había convertido en esto. Su propia miseria le pareció tan abrumadora que el simple hecho de evocar aquellos días se sintió como una traición. No, es otra persona. Solo se llama igual, se convenció, hundiendo aún más la cabeza. Mientras tanto, Javier, ignorando la mirada de Sofía, dio órdenes rápidas a las enfermeras. Preparen un quirófano ahora mismo. Voy a entrar yo. Su voz era tajante y firme. Nadie notó el ligero temblor en las yemas de sus dedos mientras sostenía la ficha. Pasó junto a Sofía sin mirarla y desapareció tras la pesada puerta automática que conducía a los quirófanos. Sofía, sola en medio del pasillo, se secó las manos húmedas en el delantal mientras miraba el vacío que él había dejado. Su corazón latía de una forma extraña. Estaba segura de que no lo conocía, pero ¿por qué sentía esa agitación? Javier Almada. El nombre seguía resonando en su cabeza. Sacudió la cabeza con fuerza. No era momento para eso. Lo primero era su mamá.
Esperando a que se encendiera la luz del quirófano, rogó una y otra vez. Por favor, que salven a su mamá. Si la salvaban, haría cualquier cosa. Dentro del quirófano, Javier se ajustó el barbijo y miró a la paciente en la mesa de operaciones. Marta Morales. La madre de Sofía. La misma vecina amable que, 20 años atrás, le servía un plato de guiso caliente al pequeño Javier. Tomó el bisturí. Sus dedos amenazaron con temblar, pero apretó los dientes y detuvo el temblor. No era momento para dejarse llevar por las emociones. Él era un médico, y en ese instante, debía ser frío como el acero. Pero por dentro, bajo la tela verde del ambo, su corazón latía como un loco. La luz roja sobre la puerta del quirófano se encendió. Sofía se dejó caer en una de las frías sillas de metal del pasillo. Apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara con las manos. Solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. Después de un rato, sacó su vieja billetera gastada, casi por inercia. Dentro solo había unos pocos billetes de 100 pesos. Con manos temblorosas, abrió un pequeño cierre oculto en el interior. Allí no guardaba un DNI ni dinero de emergencia, sino un pedazo de plástico azul, descolorido por el tiempo. Una chapita de identificación de la escuela secundaria, tan mañoseado durante 20 años que las letras apenas eran legibles. En ella, grabado, estaba el nombre, Javier Almada. Sofía acarició con el pulgar la textura dura y lisa del plástico. Esa superficie, pulida por 2 décadas de caricias, la transportó de inmediato a aquella noche lejana. Fue en la primavera de 20 años atrás. Sofía tenía apenas 8 años. Era una nena mocosa, con un hueco negro donde antes estaban sus 2 paletas, que se veía cada vez que sonreía. Su familia vivía en la planta baja de una vieja casa chorizo en La Boca, y justo al lado, en la casa contigua, vivía la familia de Javier. Él tenía entonces 14 años y estaba en primero del secundario. Era el chico listo del barrio, el que nunca bajaba del 10 en el boletín. Sofía lo conoció esa primavera. Doña Marta, debe ser difícil criar a Sofía sola, ¿no? Dijo un día la mamá de Javier, de visita en su casa. Ahora que empieza la primaria. Mire, mi Javier se ofreció a ayudarla un poco con las letras y los números. La madre de Sofía casi saltó de alegría. ¿De verdad? ¡Ay, qué alegría! Con el trabajo en el mercado, yo no tengo tiempo de enseñarle. Si Javier la ayuda un poco, sería una bendición. Y así fue como Javier empezó a ir a su casa 3 o 4 veces por semana. Después de la escuela, se sentaba con Sofía a enseñarle el abecedario y a sumar. Al principio, Sofía era tímida. Aquel chico alto de secundaria le daba un poco de miedo. Se escondía detrás de la pollera de su madre y lo espiaba de reojo. «Dale, Sofía, vení», le dijo Javier, sentándose en el suelo de baldosas y haciéndole un gesto. Sofía dudó, pero su madre la empujó suavemente y se sentó frente a él. Javier sacó de su mochila lápices de colores y un cuaderno, y los puso delante de ella. Bueno, a ver. Empezamos con las vocales. La voz de Javier era suave, en contraste con su rostro serio. Tenía una dulzura inesperada al tratar con ella. Javier le tomó la manito y le enseñó a sujetar el lápiz. ¿Así?, preguntó ella. Sí, perfecto. Qué genia que sos, Sophie. Javier le revolvió el pelo. En ese momento, Sofía sintió que se le encendían las mejillas. Era la primera vez que un chico grande la elogiaba. Desde ese día, empezó a seguirlo a todas partes. Cuando era la hora de que Javier volviera de la escuela, ella lo esperaba en la puerta. En cuanto lo veía aparecer al final de la calle, corría y se le colgaba de la tira de la mochila. Javi. ¿Vas a mi casa hoy? Sí, voy. Pero, Sophie, la mochila pesa mucho. ¿Me la das? No. Yo te la llevo.
Sofía sonrió, y el viento se coló por el hueco de sus dientes. Javier se rió y la dejó ayudarle a cargarla. Bueno, vamos. Hoy practicamos las tablas. Así caminaban juntos por la vereda. Las vecinas los veían y sonreían. Mirá esos dos, qué bien se llevan. Parecen hermanos. A Sofía no le gustaba ese comentario. No eran hermanos. Ella se iba a casar con Javi. No entendía por qué insistían con que parecían hermanos. Javi, yo me voy a casar con vos. Porque sos el que más me gusta. Soltó esa frase de repente, un día a principios del verano. Estaban comiendo sandía en el patio de la casa de Javier cuando se lo dijo. Javier, que estaba a punto de morder un trozo, estalló en una carcajada. ¿Qué? ¿Casarte? Sofía, vos sabés lo que es casarse. Claro que sí. Es vivir juntos, como mamá y papá. Javier, divertido, le acarició la cabeza. Sofi, yo soy 6 años más grande que vos. Y vos sos una enana todavía. No soy enana. Ya voy a la primaria. Protestó ella, inflando los cachetes. A Javier le pareció adorable y no paraba de reír. Bueno, bueno. Cuando seas grande, lo hablamos. ¿De verdad? ¿Te vas a casar conmigo? Lo voy a pensar. Lo dijo solo para contentarla. Era imposible tomar en serio a una nena de 8 años que hablaba de casarse. Pensó que era una ocurrencia tierna, que se le pasaría con el tiempo. Pero para Sofía, era una promesa. El chico que más quería en el mundo le había dicho que se casaría con ella. Las estaciones pasaron. Llegó el otoño y luego el invierno. Y con el frío, el ambiente en la casa de Javier empezó a enrarecerse. Corría el rumor en el barrio de que la pequeña fábrica que tenía su padre había quebrado. A veces, los cobradores golpeaban la puerta con violencia, y la madre de Sofía vio a la mamá de Javier llorando a escondidas. Una noche, un ruido extraño despertó a Sofía. Un sonido de roces y golpes provenía del exterior. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La luz de la casa de Javier estaba encendida. Y frente a la puerta, había una vieja camioneta rastrojero. El padre y la madre de Javier estaban cargando cosas en la caja, muebles, colchones, cajas. Parecía que estaban vaciando la casa. A Sofía se le encogió el corazón. ¿Acaso Javi también se iba? Sin siquiera ponerse las zapatillas, abrió la puerta de su cuarto. Pasó en puntas de pie por la habitación donde dormía su madre, abrió la puerta principal y salió. El aire helado le golpeó la cara, pero no le importó. Corrió con los pies descalzos sobre el cemento frío hasta la casa de Javier. Él estaba allí, de pie junto a la pared del patio, con el uniforme escolar bajo una campera gruesa, la cabeza gacha. Javi, lo llamó. Él levantó la cabeza. La mirada de Javier era extraña. Parecía triste, arrepentido, una mezcla de emociones que ella no podía descifrar. Sophie, ¿qué haces acá afuera? ¿Te vas a enfermar? ¿A dónde vas? ¿Por qué están cargando todo eso? Preguntó ella, señalando la camioneta. Javier tardó en responder. Finalmente, con voz lenta, dijo, Sophie, nos mudamos. ¿Mudarse? ¿A dónde? ¿Cuándo volvés? Nos vamos lejos. Creo que no vamos a poder volver. ¿No volver? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al instante. ¿Por qué? ¿Por qué no podés volver? Son cosas de grandes, son complicadas. Yo no puedo hacer nada. La voz de Javier temblaba. Para un chico de 14 años, una mudanza a escondidas en medio de la noche era una carga demasiado pesada. Huir de los acreedores, escapar como ladrones. Sentía vergüenza y miedo. Y ahora, esta nena, descalza y con los ojos llenos de lágrimas, le partía el alma.
Javi, no te vayas. ¿Qué voy a hacer sin vos? Sofía se aferró a su campera, suplicando. La punta de su nariz se puso roja y las lágrimas le rodaban por las mejillas. Javier dudó un momento, y luego se quitó la chapita de identificación que llevaba en el pecho, sobre el uniforme. Era de plástico azul, con su nombre, Javier Almada, grabado en letras blancas. Se la puso en la manito a Sofía. Tomá, Sofi. Esta es mi identificación. Guárdala bien. ¿Y esto para qué es? Cuando nos volvamos a ver, me la mostrás. Y yo te voy a comprar un montón de alfajores. Sí. Javier forzó una sonrisa. La verdad es que no sabía si volverían a verse. No sabía a dónde iban ni cuándo podrían regresar. Javier, rápido. Lo llamó su padre con urgencia desde la camioneta. Ya me voy. Cuídate mucho, Sofi. Javier le acarició la cabeza una última vez y se dio la vuelta. Corrió hacia la camioneta. Javi. Javi, no te vayas. Gritó Sofía, corriendo tras él. Pero Javier no miró atrás. Sentía que si lo hacía, no podría irse. La puerta de la camioneta se cerró. El motor rugió con un sonido ronco. El vehículo empezó a moverse lentamente. Javi. Sofía corrió descalza detrás de la camioneta. El asfalto frío parecía cortarle las plantas de los pies, pero no se detuvo. No te vayas. Voy a guardar esto. Javi. Pero la camioneta aceleró. Giró en la esquina y desapareció. Solo sus luces traseras rojas se hicieron cada vez más pequeñas, hasta que la oscuridad se las tragó. Sofía se derrumbó en medio de la calle. Tenía las rodillas raspadas y sangrando, pero ni siquiera sentía el dolor. Solo lloraba, apretando la chapita en su mano. Los bordes de plástico se le clavaban en la piel, pero no la soltó. Era todo lo que le quedaba de él. El panel luminoso del quirófano volvió a su campo de visión. La luz roja seguía encendida. Sofía apretó la identificación en su mano. Habían pasado 20 años. Se había convertido en una adulta, en una mujer que vendía pescado en el mercado. Pero nunca, ni un solo día, había soltado esa chapita. La mirada fría y desconocida que había visto en la guardia. Estaba casi segura de que no era su Javi, pero ¿por qué no podía dejar de pensar en él? Sacudió la cabeza con fuerza. Es otra persona que se llama igual, se repitió. Guardó la identificación en el bolsillo más profundo de su billetera. ¿Cuánto tiempo había pasado? La luz roja del quirófano se apagó. La pesada puerta se abrió y salió una enfermera. Sofía se levantó de un salto. Las piernas le flaquearon y se tambaleó, pero corrió hacia ella. ¿Cómo está mi mamá? La cirugía de urgencia fue un éxito. La trasladamos a recuperación. En una hora más o menos la subirán a una habitación. Al oír esas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Las piernas le cedieron y casi se cae al suelo. Gracias. Gracias. Repetía, inclinando la cabeza una y otra vez ante la enfermera. Cuando la enfermera se fue, Sofía se quedó llorando en el pasillo vacío durante un buen rato. Eran lágrimas de alivio. Su mamá estaba viva. Solo eso importaba. Después de llorar, sintió hambre. No había comido nada desde la mañana. Pero no era momento para pensar en comida. Había algo más urgente, la cuenta del hospital. Una cirugía de emergencia. No tenía idea de cuánto podría costar. Tenía que ir a administración, averiguar el monto y preguntar si podía pagarlo en cuotas. Con los papeles que le había dado la enfermera en la mano, se dirigió al vestíbulo principal. El lobby del hospital era un hervidero de gente. Sofía se abrió paso entre la multitud hasta llegar al mostrador de facturación. Disculpe, vengo a averiguar el costo de una cirugía de urgencia.
La empleada la miró de arriba abajo. El delantal apestoso, las botas de goma sucias, el pelo revuelto. La mujer frunció levemente el ceño, pero a Sofía no le importó. Nombre de la paciente: Marta Morales. La operaron de urgencia esta tarde, en cirugía torácica. La empleada tecleó en la computadora. Después de un momento, asintió. Ah, sí. Aquí está. Con la cirugía y los gastos de internación, por ahora es este monto. La cifra que le dijo la dejó helada. Era mucho más de lo que ganaba en un mes. Pero no importaba. Su mamá estaba viva. ¿Puedo pagarlo en cuotas? Sí, claro. Llene estos papeles y preséntelos con su DNI. Sofía tomó los formularios y se fue a un rincón para llenarlos. Con mano temblorosa, escribió letra por letra. Cuando terminó y se dirigía de nuevo al mostrador, chocó violentamente con alguien. ¡Ay! Gritó, tambaleándose hacia atrás. Los papeles que llevaba se desparramaron por el suelo. Perdón, perdón. No estaba mirando, se disculpó Sofía, agachándose rápidamente. Pero la respuesta que recibió fue una voz gélida. ¡Ah, qué asco! Sofía levantó la vista. Frente a ella había una mujer joven vestida con un tapado de diseñador. En una mano sostenía una cartera de marca y en la otra un celular con el que estaba hablando. Parecía tener unos 30 años. Estaba perfectamente maquillada, su pelo brillante como si acabara de salir de la peluquería. Tenía las uñas pintadas y un anillo de diamantes en un dedo. Era Valentina Rossi, la única hija del director del hospital. Por supuesto, Sofía no tenía idea de quién era. Para ella, solo era una chica rica. Valentina miró su tapado con una mueca de asco y retrocedió un paso, tapándose la nariz. ¿Qué es este olor? Uf, qué olor a pescado. Su voz resonó en el vestíbulo. La gente a su alrededor se dio vuelta para mirar. Sofía sintió que la cara le ardía. Claro, no me saqué el delantal. Perdón, de verdad. Vengo del mercado, salí apurada. ¿Del mercado? Ja. O sea que este olor es de pescado podrido. Gritó Valentina, histérica. Señorita, ¿sabe dónde está? ¿Se cree que el lobby de un hospital es una pescadería? ¿Sabe cuánto cuesta mi tapado como para que le ande pegando este olor? Lo siento mucho, no fue a propósito, repetía Sofía, inclinando la cabeza. Pero la furia de Valentina no disminuía. Con un «lo siento» se arregla todo. ¿Sabés cuánto cuesta la tintorería para sacar esta peste? ¿Lo podés pagar con lo que ganás en un mes? Le espetó Valentina, sacudiendo su tapado. Sofía no supo qué decir. Solo pudo bajar la cabeza. ¡Ay, qué día de mierda! Se quejó Valentina, pateando el suelo con impaciencia. En ese momento, mientras Sofía se agachaba para recoger los papeles, su vieja billetera se deslizó de su bolsillo y cayó al suelo. Se abrió, y de ella salió un pedazo de plástico azul. La chapita de identificación de Javier que había guardado durante 20 años. La mirada de Valentina se posó en ella. Soltó una risita despectiva y le dio un puntapié con la punta de su zapato de diseñador. ¿Y esto qué es? ¿Qué basura andás llevando como si fuera un tesoro? A Sofía se le heló la sangre. Ah, eso es mío. No lo toque. Gritó, extendiendo la mano. Pero Valentina fue más rápida. Con un gesto deliberado y cruel, levantó el taco de su zapato. Déjame que te tire esta porquería. No. Chilló Sofía. Pero el taco aguja de Valentina cayó con precisión sobre la chapita. Se escuchó un crack seco y desalmado. El plástico azul, que había resistido 20 años, se partió en pedazos. Las letras que formaban el nombre Javier Almada se hicieron añicos.
Un grito desgarrador escapó de la garganta de Sofía. Cayó de rodillas y extendió las manos hacia los fragmentos. No, no, no. Sus manos barrieron el suelo frenéticamente, recogiendo uno a uno los trozos de plástico azul. Los apretó contra su pecho y se echó a llorar. Su único tesoro, el único vínculo con aquel chico, se había hecho pedazos. Valentina la miró desde arriba y se burló. ¿Qué? ¿De verdad era un tesoro? ¡Ja! ¡Qué ridícula! ¿Qué tiene de especial un pedazo de plástico? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué lo pisó? Sofía levantó la cara, cubierta de lágrimas, y la miró. Por primera vez en su vida, sintió una rabia que le quemaba por dentro. Pero su furia no intimidó a Valentina en lo más mínimo. ¿Quién soy yo? ¿No sabes quién soy? Río fríamente. Soy la hija del dueño de este hospital, querida. Ahora, si me disculpas, levanta tu basura y ándate. Valentina hizo una mueca de asco, como si mirara algo sucio. ¡Qué asco! De verdad, qué asco. Hoy tuve un día de mala suerte. Sofía recordó el aire frío de aquella madrugada en la que corrió descalza detrás de la camioneta. Recordó a la nena de 8 años que, con las rodillas sangrando, se negó a soltar la identificación. El tesoro que había protegido durante tanto tiempo, la promesa que había guardado como si fuera su vida, ahora estaba destrozado. Se derrumbó en el suelo, llorando a gritos, con los fragmentos apretados contra el pecho. Sus hombros se sacudían y sollozaba hasta quedarse sin aire. La gente que pasaba por el vestíbulo la miraba de reojo, pero nadie se acercó a consolarla. Valentina la observaba, y como si se limpiara el polvo de la suela, golpeó el suelo con el zapato. Señora, si va a llorar, váyase a llorar a la calle. Esto es un hospital, no el mercado. Su voz estaba cargada de desprecio. Sofía no tuvo fuerzas para responder. Justo cuando Valentina se daba la vuelta para irse, una voz grave y fría resonó desde el otro extremo del vestíbulo. ¿Qué está pasando acá? El cuerpo de Valentina se tensó. Se dio la vuelta y vio a Javier, con su ambo blanco sobre el uniforme de cirugía, de pie, mirándolas. Acababa de salir de la operación, su frente todavía brillaba por el sudor y llevaba el barbijo bajo la barbilla. Su mirada era aún más afilada que la que había visto en la guardia. A Sofía se le detuvo el corazón al oír esa voz. Era la misma de la guardia. La voz fría y autoritaria de ese médico. Sintió una vergüenza tan profunda por estar así, tirada en el suelo, que deseó que la tierra se la tragara. Por favor, que no me vea. Que siga de largo, rogó en silencio, hundiendo aún más la cabeza. Valentina, en cambio, cambió de expresión al instante. La histeria desapareció, y con una voz melosa, se acercó a Javier. «Ay, Javi, mi amor. ¿Terminaste la cirugía?» Intentó tomarlo del brazo. Pero Javier se lo apartó bruscamente. «¿Qué te pasa, mi amor?» «Es que esta señora me manchó el tapado y después se le cayó esto al suelo y yo». Empezó a excusarse Valentina. Pero Javier no la escuchaba. Su mirada no estaba en ella, sino en los fragmentos azules esparcidos por el frío suelo de mármol. Sus pupilas se dilataron. Los reconoció al instante. Era la misma identificación que él mismo se había quitado del uniforme 20 años atrás. El color estaba desvaído y las letras gastadas, pero era imposible que la olvidara. Y la mujer que los recogía desesperadamente era ella. La familiar que había visto en la guardia. El nombre que había leído en la ficha, Sofía. El corazón de Javier dio un vuelco. La nena de 8 años que lloraba junto a la pared del conventillo estaba ahora allí, en el suelo, llorando de la misma manera. Se acercó lentamente, muy lentamente, hacia Sofía. Y entonces, se arrodilló sobre el frío suelo de mármol. Se oyeron murmullos a su alrededor, pero a Javier no le importó. Puso su mano, blanca e impecable,
sobre la mano áspera de Sofía. Ella se sobresaltó e intentó retirarla. Era una mano sucia, manchada de tierra y sangre. No podía dejar que un médico tan pulcro la tocara. Pero Javier no la soltó. Al contrario, la apretó con más fuerza. Y en voz baja, muy baja, pronunció su nombre. Sofía. Los hombros de Sofía se estremecieron. «Sos vos, ¿verdad?». Con esa pregunta, el mundo de Sofía se detuvo. Levantó la cabeza lentamente. A través del velo de lágrimas, vio el rostro de Javier. Su mirada, a través de las gafas, ya no era la misma que en la guardia. Ya no era el frío y distante doctor Almada. Era la mirada del chico que le sonreía con tristeza. La misma mirada tierna que le acariciaba el pelo a la pequeña Sofía. Javier recogió con cuidado los fragmentos de la chapita que ella tenía en la palma de la mano. Un borde afilado le cortó la yema del dedo y una gota de sangre brotó, pero no le dio importancia. ¿Por qué? La voz de Javier temblaba. ¿Por qué guardaste esto durante 20 años por un tipo como yo? ¡Qué tonta! Con esa frase, todas las dudas de Sofía se hicieron añicos. No era una coincidencia. Realmente era él. El chico que, la noche de su huida, le había entregado su identificación, estaba ahora frente a ella, llamándola con una voz llena de arrepentimiento. Los labios de Sofía temblaron. Javi. La voz apenas le salía. El nombre que había repetido en su mente durante 20 años se negaba a salir ahora que lo tenía delante. ¿Sos vos de verdad? Sofía, con la mano temblorosa, le agarró la manga del ambo. Era una mano sucia, pero él no se apartó. En lugar de responder, Javier le secó las lágrimas con el pulgar. Acarició su mejilla curtida por el sol y el viento, con la delicadeza de quien toca un tesoro frágil. Perdóname, Sofía, su voz se quebró. Llegué demasiado tarde. Perdón por haberte encontrado así. Al oírlo, un torrente de lágrimas brotó de los ojos de Sofía. El dolor, la nostalgia y la soledad acumulados durante 20 años estallaron de golpe. Javi. Sollozó, hundiendo la cara en su hombro. No le importó manchar su impecable ambo blanco con olor a pescado y lágrimas. Javier tampoco la apartó. Al contrario, la abrazó con fuerza y le dio palmaditas en la espalda. Llorá, Sofía. Llorá todo lo que necesites. Su voz también temblaba. Se le veían los ojos enrojecidos. El ruido del vestíbulo pareció desvanecerse. Los murmullos, los pasos, los anuncios por el altavoz. Todo desapareció. Sofía solo oía los latidos del corazón de Javier. Y escuchando ese sonido, lloró desconsoladamente. Mientras tanto, Valentina los miraba, pálida como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué Javi la está abrazando? No podía entenderlo. Javier era, el bisturí de hielo, el hombre que nunca mostraba sus emociones. Y ahora estaba abrazando a una vendedora de pescado y tenía los ojos llenos de lágrimas. Javi, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué la? Valentina intentó acercarse, pero la mirada fría de Javier la detuvo en seco. Sin soltar a Sofía, se volvió para mirarla. La frialdad de sus ojos era tal que Valentina retrocedió un paso. Señorita Rossi, la voz de Javier era como el hielo. ¿Qué fue lo que acaba de pisar? ¿Qué? Ah, ese pedazo de plástico. Era solo basura. Basura. Javier esbozó una sonrisa, pero no había ni una pizca de calidez en ella. Valentina lo miró, confundida. Él no respondió. Solo acarició la espalda de Sofía y se levantó lentamente. ¿Podés ponerte de pie, Sophie? Le preguntó con dulzura. Sofía asintió y, tomando su mano, se levantó. Las piernas le flaquearon,
pero Javier la sostuvo por la cintura. Vamos. No tenemos por qué quedarnos acá. Javier le pasó un brazo por los hombros y empezó a caminar, cruzando el vestíbulo. Valentina gritó algo a sus espaldas, pero él no miró atrás. La gente los miraba de reojo. La mujer con el delantal que apestaba a pescado y el médico impecablemente vestido. Una pareja que no encajaba en absoluto. Pero a Javier no le importó. Siguió caminando, sin soltar la mano de Sofía. Mientras caminaba de la mano de Javier, Sofía sentía que estaba en un sueño. El hombre con el que había soñado durante 20 años estaba ahora a su lado, sosteniendo su mano. Sentía su calor a través de la palma. No era un sueño. De verdad, su Javi había vuelto. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de alegría. Javier la guió por los pasillos del hospital. Las miradas de la gente eran como agujas. Se oían murmullos. Pero a Javier no le importaba. Solo miraba hacia adelante, sin soltarle la mano. Subieron en ascensor hasta el 5º piso, al área de investigación de cirugía torácica. Abrió una puerta y la hizo pasar. En cuanto la pesada puerta se cerró, el ruido del hospital quedó atrás y se hizo el silencio. Era un espacio completamente diferente al mundo exterior. El despacho era más grande de lo que esperaba. Una pared estaba cubierta de libros de medicina, y sobre el escritorio, los papeles estaban perfectamente ordenados. La luz del atardecer entraba suavemente por la ventana. Javier ayudó a Sofía, que no dejaba de temblar, a sentarse en un sofá. Luego se arrodilló para mirarle los pies. «Tus zapatillas están destrozadas», dijo en voz baja. Las viejas zapatillas de lona de Sofía estaban tan gastadas que tenían agujeros. La suela casi no existía. Avergonzada, Sofía intentó esconder los pies. «No pasa nada. Son así. De estar todo el día de pie en el mercado se gastan enseguida. Espérame un segundo». Javier se levantó y abrió una pequeña heladera en un rincón. Sacó una botella de agua y la puso en una pava eléctrica. Un momento después, preparó un té. «Toma, Sophie. Bebe esto. Te va a hacer bien». Le tendió una taza. Sofía la tomó con cuidado. En ese instante, Javier se fijó en sus manos. El dorso estaba cubierto de pequeñas cicatrices de cortarse al limpiar el pescado. Los nudillos estaban llenos de callos y las uñas, cortas. Al sentir su mirada, Sofía intentó esconder las manos en las mangas. «Están un poco ásperas, ¿no? De tocar pescado todos los días», dijo en un susurro. Le daba vergüenza. Las manos de Javier eran blancas y cuidadas, como las de un médico. Las suyas, en cambio. Pero Javier, sin decir nada, le tomó la mano y la atrajo hacia él. Sofía se estremeció, pero él no la soltó. «Trabajaste mucho», dijo en voz baja. Con esa simple frase, los ojos de Sofía volvieron a enrojecerse. «Te voy a arruinar el ambo. Está tan blanco. Y mi delantal seguro que te dejó olor», dijo entre sollozos. Le daba pena pensar que su ambo impecable estuviera manchado con sus lágrimas y su olor a pescado. Javier sonrió. «Olor. No siento nada. Y si se mancha, se lava». «¿Qué problema hay?», dijo con naturalidad, sentándose frente a ella. Y la miró fijamente. Javier sonrió. Era la sonrisa del chico tierno que se escondía detrás de la máscara del frío cirujano. La misma sonrisa de 20 años atrás. Sofía también sonrió un poco, pero enseguida se le llenaron los ojos de lágrimas. «Entonces, ¿de verdad sos vos?». «Sí, soy yo. Pensé que eras otro médico que se llamaba igual. Cuando te vi en la guardia, no lo podía creer». «Bueno, en realidad». Sofía dejó la frase en el aire. Javier la miró, extrañado.
En realidad, ¿qué? En realidad, deseaba que fueras vos, dijo ella, bajando la cabeza. Pensé que sería increíble que un médico tan genial fuera mi Javi. Siempre pensé que tenías que convertirte en alguien así de importante. Su voz se fue apagando. Javier la escuchó en silencio. Hubo una pausa. Miró hacia el escritorio. Allí estaban los trozos de la identificación que había recogido del suelo del vestíbulo. El plástico azul hecho añicos. Las letras de su nombre, destrozadas. Javier los tocó con cuidado. Mientras estudiaba medicina, no dejé de pensar en esta chapita ni un solo día, dijo en voz baja. Sofía levantó la vista. ¿Sabes por qué te la di esa noche que nos escapamos? Sofía no pudo responder. Se había hecho esa pregunta miles de veces. ¿Por qué se la había dado? Pero la respuesta de Javier fue diferente a todo lo que había imaginado. La verdad es que yo también tenía mucho miedo. La voz de Javier se volvió grave. Tenía 14 años. De repente, el negocio de mi papá se fue a la quiebra, los acreedores nos perseguían y tuvimos que escapar en medio de la noche. ¿Te imaginas el miedo que sentía? Sofía lo escuchaba en silencio. El mejor alumno, el chico 10, el vecino estudioso. ¿De qué servía todo eso? En el momento en que nos escapamos, todo se terminó. Sabía que la gente del barrio iba a hablar mal de nosotros, que nos iban a señalar como los que se fueron sin pagar sus deudas. Javier sonrió con amargura. ¿Sabes en qué pensé en ese momento? Deseaba que hubiera aunque sea una persona que me recordara con cariño. Javier la miró directamente a los ojos. Que en todo el mundo hubiera una sola persona que no dijera cosas malas de Javier Almada. Pensé que con eso podría seguir adelante. Por eso te di la chapita. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Vos me querías. Me pedías que me casara con vos, te colgabas de mí. Pensé que vos no hablarías mal de mí. Por eso, de una forma egoísta, te la entregué. La voz de Javier temblaba. Para serte sincero, no pensé que la guardarías 20 años. Creí que la tendrías unos días y la tirarías. Los chicos son así, se olvidan rápido. Javier juntó los trozos en la palma de su mano. ¿Por qué? Por un tipo como yo. Hice que la cuidaras durante 20 años. De verdad, lo siento mucho, Sofía. Los ojos de Javier se enrojecieron. El hombre al que llamaban el bisturí de hielo tenía lágrimas en los ojos. Sofía negó con la cabeza. No, Javi. No pidas perdón. Le tomó la mano. Era una mano áspera, pero él no se apartó. Gracias a esta chapita pude aguantar. Cuando papá murió, cuando mamá se enfermó, cuando me despreciaban en el mercado. Hubo más de una vez que quise rendirme. La voz de Sofía también temblaba. Pero miraba la chapita y me daba fuerzas. Pensaba, algún día, cuando vuelva a ver a Javi, se la voy a mostrar. Y me va a comprar alfajores, como prometió. Para que cumpliera su promesa, tenía que aguantar. Así aguanté. Sofía sonrió. Lloraba, pero sonreía. Así que no pidas perdón, Javi. No fuiste egoísta. Gracias a vos llegué hasta acá. Javier no pudo decir nada. Solo le apretó la mano con fuerza. Hubo un largo silencio. Fue él quien lo rompió. La voy a arreglar. La voy a pegar de nuevo y te la voy a devolver. ¿Se puede arreglar? Claro. Soy médico. Si puedo arreglar a una persona, ¿cómo no voy a poder arreglar un pedazo de plástico? Bromeó Javier y Sofía sonrió. Era la primera broma que le escuchaba en 20 años. Javier la miró con seriedad. Y Sofía, no te preocupes por tu mamá. Necesita una segunda operación, pero te juro por mi nombre que la voy a salvar. Javi. Y no voy a volver a dejarte sola.
Entendido. Sofía no respondió con palabras. Solo asintió. Las lágrimas volvieron a caer, pero ya no las secó. El sol de la tarde entraba por la ventana, llenando el despacho de una luz cálida. Afuera de la puerta, Valentina escuchaba, con los ojos llenos de celos, mirando la puerta del despacho. Pero ellos dos, adentro, no la oyeron. En ese momento, en la oficina del director del hospital, se desataba una tormenta. Valentina, con el rostro pálido de rabia, abrió la puerta de un empujón. «Papá». Su voz sonó como un latigazo. El director, Horacio Rossi, que estaba revisando unos papeles, levantó la cabeza, sorprendido. «¿Valentina? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Sacá a Javier Almada de la cirugía ahora mismo. Es más, convocá al comité de disciplina», gritó Valentina, golpeando el escritorio de su padre. Horacio, desconcertado, intentó calmarla. «¿De qué estás hablando? ¿Qué hizo el doctor Almada?» «Papá, ¿sabés lo que pasó hoy en el vestíbulo?», dijo Valentina, apretando los dientes. «Ese tipo me humilló. Se arrodilló delante de una vendedora de pescado. Y todo el mundo lo vio». «¿Qué? ¿Almada hizo eso?». Los ojos de Horacio se agrandaron. Valentina, como si hubiera estado esperando ese momento, le contó una versión exagerada y dramática de lo ocurrido en el vestíbulo. Por supuesto, omitió la parte en la que ella había pisoteado la identificación de Sofía. Esa mujer andaba por el lobby apestando a pescado. Me manchó el tapado. ¿Y sabés qué hizo Javier? Le tomó la mano, la abrazó y a mí me miró con un desprecio. «Papá, esto no puede ser». El rostro de Horacio se endureció. Para él, Javier era una pieza clave. El cirujano estrella que garantizaba los ingresos del hospital. Las cirugías de Javier tenían una tasa de éxito altísima, y gracias a eso, la reputación del hospital crecía. Horacio incluso había pensado en tenerlo como yerno. Pero que se atreviera a humillar a su hija era otra cosa. ¿Y qué relación tiene Almada con esa mujer? No sé. Pero papá, eso no es lo importante ahora. Valentina miró a su padre directamente a los ojos. Javier me despreció. Me humilló en público. Si dejamos pasar esto, ¿en qué lugar quedo yo? Horacio guardó silencio por un momento. Luego, se ajustó las gafas y dijo, «Está bien. Yo me encargo». Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Valentina. A la mañana siguiente, Javier llegó temprano para revisar el plan de la cirugía final de la madre de Sofía. La operación de emergencia había sido un éxito, pero su estado requería una segunda intervención. Javier había pasado la noche en vela planificando la cirugía, revisando el equipo y el personal necesario. En ese momento, llamaron a la puerta de su despacho. «Doctor Almada, le llegó esto de administración». Una enfermera entró con un papel. Javier lo tomó. Y al leerlo, su rostro se petrificó. «¿Qué es esto?». Cambio de cirujano para la segunda intervención de la paciente Marta Morales. El doctor Javier Almada será reemplazado por el doctor Jiménez. La mano de Javier tembló. Arrebató el papel y se levantó de un salto. «Doctor, ¿a dónde?». Antes de que la enfermera terminara la frase, Javier salió corriendo de su despacho. Atravesó el pasillo a grandes zancadas y se dirigió a la oficina del director. Abrió la puerta de un golpe. Horacio estaba tomando un café. A su lado, en un sofá, estaba sentada Valentina. «¿Qué significa esto, director?», dijo Javier, dejando caer el papel sobre el escritorio de Horacio. «Ah, doctor Almada. Veo que ya le notificaron», dijo Horacio, dejando la taza con calma. «La persona que mejor conoce el estado de la paciente soy yo. Yo mismo realicé la cirugía de emergencia, conozco el estado de sus vasos sanguíneos, de su corazón. Todo.
El doctor Jiménez no tiene la capacidad para una cirugía de esta complejidad. La voz de Javier se elevó. Pero Horacio no se inmutó. Tranquilícese, Almada, dijo fríamente, ajustándose las gafas. Recibimos una denuncia sobre la relación especial que usted tiene con el familiar de la paciente. ¿Relación especial? Me informaron que usted tiene una relación personal con la hija de la paciente. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Vio la sonrisa burlona de Valentina. Cuando un médico se involucra emocionalmente con la familia de un paciente, el pulso le tiembla. Pierde la objetividad. Director, eso. Es una medida para protegerlo a usted, Almada. Acéptela. La voz de Horacio era firme. Javier apretó los puños. No es un sentimiento personal, es responsabilidad profesional, dijo, apretando los dientes. Yo doy lo mejor de mí con cada paciente. No me importa quién sea el paciente o su familiar. Ese es mi trabajo. Pero el doctor Jiménez no puede con esta cirugía. Si ocurre un accidente durante la operación, usted se hará responsable. A pesar de la protesta de Javier, Horacio se mantuvo firme. La decisión está tomada. No hay más que discutir. Retírese, Almada. Estoy ocupado. Horacio hizo un gesto con la mano. Javier salió de la oficina con los puños apretados y temblando. En cuanto la puerta se cerró, oyó la risa de Valentina. Javier apretó los dientes. Mientras tanto, Sofía, ajena a todo, había llegado al hospital. Era la hora de visita y se dirigía a la habitación de su madre. El saber que Javier la había salvado le había quitado un peso de encima. Llevaba una bolsa con la fruta que más le gustaba a su madre. De repente, una figura familiar apareció al final del pasillo. Era Valentina. Con una mirada aún más hostil que el día anterior, se interpuso en su camino. Vaya, nos volvemos a encontrar, su voz estaba cargada de burla. Sofía bajó la cabeza e intentó pasar. Con permiso. Pero Valentina la agarró del brazo con fuerza. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar. Tengo que ir a ver a mi mamá. Ah, qué bien que vas a verla, dijo Valentina con una sonrisa despectiva. ¿Cómo tu noviecito te defiende? ¿Te crees la dueña del mundo? No. Debes estar contentísima. Sofía no dijo nada. Valentina se acercó un paso más. No te confundas, querida, su voz se volvió un susurro. Por culpa de tu mugrienta chapita, la carrera de Javier se terminó. ¿Qué? Los ojos de Sofía se agrandaron. Mi papá acaba de quitarle la cirugía. ¿Sabías? Tu mamá no la va a operar él. La va a operar otro. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Y eso no es todo. Valentina le clavó las uñas en el brazo. Sofía hizo una mueca de dolor. Se va a abrir un comité de disciplina. Porque se involucró emocionalmente con una paciente. Si lo sancionan, hasta puede perder la matrícula. Tantos años de estudio para llegar hasta acá, y por tu culpa lo va a perder todo. El mundo de Sofía se vino abajo. No. Él no hizo nada malo. ¿Que no hizo nada malo? Ja. Se burló Valentina. Lo vi arrodillarse delante de vos en el vestíbulo. ¿No sabés que un médico no puede hacer eso frente a los familiares de un paciente? Es una falta de decoro. Solo con eso ya es motivo de sanción. La mente de Sofía se quedó en blanco. Por su culpa, Javier estaba pasando por todo eso. Si de verdad te importara. Le susurró Valentina al oído. Lo mejor que podrías hacer es desaparecer. No le arruines la vida. Valentina la soltó bruscamente. Y con el sonido de sus tacos altos, se alejó. Sofía se quedó paralizada. Por su culpa. Por su culpa, todo lo que Javier había construido se estaba derrumbando.
con pasos temblorosos, llegó a la puerta del despacho de Javier. Levantó la mano para golpear, pero no se atrevió. A través de la puerta, oyó su voz. Doctor Jiménez, esta paciente tiene una anomalía en la arteria izquierda. Mire aquí. Javier le estaba explicando a alguien con urgencia. No toque esta parte. Puede provocar una hemorragia grave. Aunque no pudiera operar, Javier se estaba humillando ante otro médico para salvar a su madre. Estaba dejando de lado su orgullo para salvar a una paciente. Aquí. Le marqué esta zona. Por favor, revísela bien. La voz de Javier temblaba. Sofía bajó lentamente la mano que sostenía el picaporte. Si alguien como yo está a su lado, pensó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Solo le voy a manchar la vida con olor a pescado. Retrocedió un paso. Se dejó caer en una silla en un rincón del pasillo y lloró en silencio. La bolsa de fruta que llevaba cayó al suelo, pero no tuvo fuerzas para recogerla. Javier, dentro de su despacho, luchaba desesperadamente por recuperar la cirugía. Valentina, en algún otro lugar, se reía de la situación y preparaba una trampa aún mayor. Y Sofía, en un rincón del pasillo, lloraba sola, aplastada por la culpa de sentir que estaba destruyendo el mundo de Javier. Pasó un día y llegó la mañana de la cirugía. El pasillo del hospital estaba en una calma tensa, como la que precede a una tormenta. Normalmente estaría lleno del ajetreo de médicos y enfermeras, pero ese día reinaba un silencio inusual. Javier no había conseguido que le devolvieran la cirugía. El día anterior había intentado de todo: hablar con el director, solicitar una junta médica. Pero fue inútil. El director Rossi, en lugar de ceder, le impuso una suspensión. Almada, hoy ni se le ocurra acercarse al quirófano. Entendido. La fría advertencia de Rossi resonaba en sus oídos. Pero Javier no le hizo caso. En lugar de su ambo blanco, vestía un uniforme azul oscuro. Estaba de pie en el pasillo, frente al quirófano, con los brazos cruzados y apoyado en la pared, mirando la puerta fijamente. Parecía a punto de derribarla. Sofía estaba a su lado. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Tenía los ojos rojos e hinchados y el rostro pálido. Las palabras venenosas de Valentina habían dado vueltas en su cabeza toda la noche. Estoy arruinando la carrera de Javi. Si de verdad me importara, desaparecería. Esas frases eran como cuchillos en su corazón. Con la mano temblorosa, agarró la manga de Javier. Javi. Sí. Javi, por favor. Su voz temblaba. Si por mi culpa perdés tu carrera, yo no podría vivir. De verdad. Si te echan de acá, si te quitan la matrícula, ¿qué voy a hacer? Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Javier la abrazó por los hombros. Sophie, no llores. Pero es todo por mi culpa. Porque te busqué, porque me aferré a vos. No. No es tu culpa, dijo Javier con firmeza. Y no te preocupes. Anoche me quedé hasta tarde con el doctor Jiménez y le hice memorizar la ubicación de cada vaso sanguíneo. ¿De verdad? Sí. La ubicación de la arteria anómala, la zona de adherencia del pericardio, la vía de acceso. Se lo expliqué todo. No va a pasar nada. Javier forzó una sonrisa. Pero sus ojos no se apartaban ni un segundo del cartel luminoso sobre la puerta del quirófano que indicaba, en cirugía. No estaba tranquilo. Conocía la habilidad de Jiménez. Tenía experiencia, pero siempre evitaba las cirugías complicadas. Y la de la madre de Sofía era de alta complejidad. Pero no podía decirle eso a ella. Javi. Sofía le apretó la mano. Gracias. No sé cómo te voy a pagar esto. No tenés que pagarme nada. Qué tonta. Javier le acarició la cabeza, con la misma ternura de 20 años atrás.
La cirugía comenzó. La puerta del quirófano se cerró y la luz roja se encendió. Javier y Sofía se sentaron uno al lado del otro en las sillas del pasillo, mirando esa luz. Sofía sacó su vieja billetera. Dentro estaba la identificación que Javier le había arreglado. Anoche se la había entregado. Había pegado los fragmentos de plástico azul con una precisión increíble. Rellenó las grietas con un adhesivo transparente y la metió en un pequeño marco de acrílico para que no se volviera a romper. La había convertido en un colgante. Ahora no se va a romper, le había dicho. Durante 20 años vos la protegiste. Ahora me toca a mí protegerla. Sofía la apretó entre sus manos y rezó. Con los ojos cerrados, rogó una y otra vez. Por favor, salven a mi mamá. Era una plegaria desesperada. A la misma hora, dentro del quirófano, reinaba el caos. Aspirador. Rápido. Gritaba una enfermera. La presión está bajando. 80-50. La alarma del monitor sonaba sin cesar. Un pitido agudo llenaba la sala. La frente del doctor Jiménez estaba perlada de sudor. El bisturí en su mano temblaba. ¿Qué? ¿Qué es esto?, murmuró, desconcertado. Javier se lo había explicado claramente. Había una arteria anómala en la aurícula izquierda. Le había dicho que tuviera cuidado. Pero en cuanto empezó la cirugía, nada salió como esperaba. Esto no es como en la ficha. ¿Por qué está esta arteria acá?, gritó Jiménez. Pero gritar no iba a cambiar la anatomía de la paciente. No podemos controlar la hemorragia, doctor. ¿Qué hacemos?, preguntó una enfermera con urgencia. Pero Jiménez no respondió. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bisturí. No sé. Esto no es mi especialidad, dijo, retrocediendo un paso, intentando eludir la responsabilidad. En ese instante, el ritmo cardíaco en el monitor empezó a caer en picada. Se escuchó un pitido largo y continuo. Una línea recta apareció en la pantalla. Paro cardíaco. La paciente entró en paro, gritó una enfermera. En el pasillo, el oído entrenado de Javier captó el sonido débil de la alarma. La puerta del quirófano era gruesa, pero no pudo evitar oírlo. El sonido de una línea recta. El rostro de Javier se tensó. Algo iba mal. Su instinto de médico se lo gritaba. Era la alarma de paro cardíaco. Se levantó de un salto, soltando la mano de Sofía, y corrió hacia la puerta del quirófano. Javi, ¿qué pasa?, preguntó ella, asustada. Pero Javier no tuvo tiempo de responder. En ese momento, la puerta del quirófano se abrió de golpe y una enfermera salió corriendo. ¿Doctor Almada? ¿Está acá?, tenía la cara pálida. La paciente Marta Morales entró en paro. El cirujano abandonó la mesa. Al oír esas palabras, la mente de Sofía se quedó en blanco. Mamá. Un gemido escapó de sus labios. Mi mamá entró en paro. ¿Qué significa eso?, se levantó, tambaleándose. Pero las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo. No, 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 gritó, golpeando el suelo. Javier apretó los dientes. Si entraba en el quirófano, estaría desobedeciendo una orden directa. Se estaría enfrentando al director del hospital. Podrían despedirlo. Podrían quitarle la matrícula. Pero allí dentro, una persona se estaba muriendo. La misma vecina amable que le daba un plato de guiso caliente al pequeño Javier. La madre de la mujer que más quería en el mundo. Tomó una decisión. Sofía, la llamó en voz baja. Ella levantó la cara, cubierta de lágrimas. La voy a salvar. Y con esas palabras, entró corriendo al quirófano. Justo antes de que la puerta se cerrara, Sofía, desde el suelo, le gritó: Javi,
por favor, sálvala. Javier ya estaba corriendo hacia la sala de esterilización. La sanción, el despido, la matrícula. Nada de eso importaba ya. En su mente solo había un pensamiento, la nena que lloraba mientras veía alejarse la camioneta. La pequeña y valiosa promesa que le había hecho. Cuando me muestres esto, te compraré alfajores. Para cumplir esa promesa, la madre de Sofía tenía que vivir. Se esterilizó, se puso los guantes y entró en la sala de operaciones. Arriesgando todo lo que había construido como médico, Javier estaba a punto de empezar la cirugía más peligrosa y grandiosa de su vida. El sonido estridente de la alarma golpeó los oídos de Javier. En el monitor, una línea recta. Paro cardíaco. El rostro de la madre de Sofía en la mesa de operaciones era de un blanco ceroso. No es mi culpa, gritaba el doctor Jiménez, retrocediendo. La ubicación de la arteria era anómala. No era como en la ficha. Yo lo hice bien, pero la arteria de repente. El doctor Jiménez, aterrorizado, balbuceaba incoherencias. Aún sostenía el bisturí, pero su mano temblaba sin control. Las enfermeras no sabían qué hacer. Doctor, la paciente está en paro. ¿Qué hacemos? No sé. Yo tampoco sé. Jiménez negó con la cabeza y retrocedió aún más. Había abandonado por completo. Javier, al ver la escena, apretó los dientes. Si no hacía algo, la madre de Sofía moriría. Sin dudarlo, corrió hacia la mesa de operaciones. Apártense. Su voz firme resonó en el quirófano. A partir de ahora, me hago cargo yo. Doc. ¿Doctor Almada? ¿De verdad lo va a hacer? Preguntó una enfermera, sorprendida. Pero Javier no tenía tiempo para explicaciones. Las preguntas, para después. Ahora lo importante es salvar a la paciente. Ante su tono cortante, el caos del quirófano se calmó al instante. Javier examinó la situación. Conocía el estado de la paciente mejor que nadie. Él mismo había realizado la primera cirugía. La arteria anómala en la aurícula izquierda. Ese es el problema. Su mano se movió con rapidez. Encontró el vaso que Jiménez había dañado por error. Con una mano, lo presionó con fuerza para detener la hemorragia. Preparen el aspirador. Hay que detener el sangrado. Sí, doctor. Una enfermera trajo el aspirador rápidamente. Mientras mantenía la presión con una mano, con la otra dirigía el aspirador. Ahí. Saquen la sangre de ahí. Necesito ver bien. Entendido. A medida que el aspirador absorbía la sangre, el campo quirúrgico empezó a despejarse. Los ojos de Javier brillaron. La encontré. Vio la arteria dañada. La parte que Jiménez había tocado por error. Empezó a suturar a toda velocidad. Sus manos se movían con una rapidez y precisión casi mágicas. El sudor le perlaba la frente, pero su mirada no vacilaba. Las enfermeras lo observaban, fascinadas. Por esto lo llaman el bisturí de hielo, pensaron. Esa concentración, esa precisión bajo cualquier circunstancia. Javier, por dentro, rezaba. Sofía, así como vos protegiste esa chapita durante 20 años, yo voy a proteger a la persona que más querés. Pasó un tiempo. La hemorragia estaba controlada, pero el corazón seguía sin latir. El monitor seguía mostrando una línea recta. Doctor Almada, sigue en paro, dijo una enfermera con cautela. Su voz denotaba ansiedad. Lo sé, respondió Javier secamente. Si el paro se prolongaba demasiado, podía haber daño cerebral. No había tiempo que perder. Por favor, susurró. Por favor, viva, señora. Sofía la está esperando. Fue entonces cuando el monitor emitió un sonido. Un pequeño bip. La línea recta empezó a moverse.
Apareció una pequeña onda. Y esa onda empezó a crecer. Recuperamos el pulso, gritó una enfermera. Los números en el monitor empezaron a subir. El sonido rítmico de los latidos del corazón llenó el quirófano. El corazón detenido de la madre de Sofía había vuelto a latir. «Está viva», exclamó una enfermera con la voz quebrada por la emoción. Todos en la sala suspiraron aliviados. Javier se secó la frente con el antebrazo y respiró hondo. Vivió. Sintió que las piernas le flaqueaban. Pero aún no había terminado. Faltaba cerrar. Volvió a concentrarse. Con las manos aún temblorosas, terminó la cirugía a la perfección. Sutura terminada, dijo en voz baja. Fin de la cirugía. Miró el reloj. Había pasado 1 hora y media desde que entró. Un tiempo que pareció una eternidad. Se quitó los guantes ensangrentados y miró la mesa de operaciones. El color estaba volviendo al rostro de la madre de Sofía. Su respiración era estable. Está viva. Solo entonces, Javier se relajó y cerró los ojos. La puerta del quirófano se abrió. Cuando Javier salió con el uniforme manchado de sangre, oyó unos pasos corriendo hacia él. Era Sofía. Llevaba casi 2 horas esperando frente al quirófano. Llorando, rezando, y volviendo a llorar. Javi. Corrió hacia él. ¿Mamá? ¿Cómo está mi mamá? Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. La voz, ronca y quebrada. Javier le tomó las 2 manos. Y le sonrió, radiante. La salvé, Sofía. ¿De verdad? Sí. Ya no te preocupes. Tu mamá está bien. Al oír esas palabras, Sofía volvió a llorar. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio y gratitud. Javi. Lo hiciste bien, Sofía. Aguantaste bien, Javier le dio palmaditas en la espalda. Ella lloró como una nena, como la misma nena de 8 años que lloraba junto a la pared del conventillo. Pero el momento emotivo duró poco. Unos pasos apresurados resonaron al final del pasillo. Doctor Almada. Era la voz aguda de Valentina. Corría hacia ellos. Detrás de ella venían el director Rossi y 2 guardias de seguridad. ¿Qué está haciendo? ¿Se volvió loco? Entró al quirófano sin permiso. Gritó Valentina, parándose frente a Javier. Miró la sangre en su uniforme e hizo una mueca de asco. No sabía que estaba suspendido. Le dije que ni se acercara al quirófano. Javier no respondió. Simplemente protegió a Sofía, poniéndola detrás de él, y miró a Valentina y a Rossi. Rossi dio un paso al frente. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Javier Almada perdió la cabeza? Su voz retumbó en el pasillo. Entrar a operar sin autorización es motivo de despido inmediato. Es más, es motivo para que le quiten la matrícula. Papá tiene razón, intervino Valentina. Esta vez se acabó, Javi. Si mi papá te denuncia al Comité de Ética Médica, perdés la licencia. ¿Entendés? Sofía, temblando, se aferró a la ropa de Javier. Se sentía terriblemente culpable. Por su culpa, Javier estaba en esa situación. Pero Javier, en lugar de soltarla, le apretó la mano con más fuerza. Y lentamente, miró a Rossi y a Valentina. Sus ojos, aunque cansados por la cirugía, brillaban con una determinación inquebrantable. El miedo había desaparecido. Para un médico que acababa de salvar una vida, ninguna amenaza era suficiente para asustarlo. El pasillo frente al quirófano se convirtió en un campo de batalla. Valentina agarró a Javier de la manga y gritó, ¿estás loco? Vas a arruinar tu carrera por esta mujer. Sus uñas se clavaron en el brazo de Javier. Pedí perdón ahora mismo.
Rogale a mi papá que te perdone. Si lo haces, yo intento convencerlo. Javier no respondió. Solo miró la mano de Valentina que lo sujetaba. Y lentamente, muy lentamente, la apartó. Con frialdad. Javi. Valentina lo miró, sorprendida. Javier abrazó los hombros de Sofía, que temblaba detrás de él. Y miró fijamente al director y a Valentina. Sus ojos, aunque agotados por la cirugía, estaban más claros y firmes que nunca. ¿Perdón? ¿A quién, exactamente? Su voz grave resonó en el pasillo. ¿Al médico que huyó de un quirófano porque tenía miedo? ¿O al director de un hospital al que le importa más el capricho de su hija que la vida de una paciente? ¿Qué? Javier, ¿qué estás? Rosy, temblando de rabia, lo señaló. Estaba tan furioso que no le salían las palabras. Valentina intervino. Javi, ¿por qué te rebajás a este nivel por una mujer que apesta a pescado? La que te conviene soy yo. Tu lugar está en este hospital, en nuestra casa. Sofía se encogió. Bajó la cabeza, sintiéndose pequeña. Cada palabra de Valentina era como una puñalada. Pero Javier era diferente. Esbozó una sonrisa irónica. Y sacó algo del bolsillo de Sofía. Era la chapita azul, en su marco de acrílico transparente. El tesoro que Sofía había guardado y que Javier había reparado con tanto esmero. Valentina, para vos esto es basura, ¿no? Valentina la miró de reojo. Obvio. ¿Qué tiene de especial un pedazo de plástico? Sí, para vos es basura. Javier la puso en la palma de su mano. Pero para mí, pesa más que cualquier auto de lujo, más que el puesto de director de este hospital. Gracias a que esta chapita aguantó 20 años, hoy pude salvar una vida. Javier la miró directamente a los ojos. Esta basura que pisaste con tu taco salvó una vida. El rostro de Valentina se enrojeció. ¿Y eso qué importa? Vos tenés que estar conmigo. Valentina. Javier dio un paso hacia ella. Ella retrocedió, asustada. Hacé lo que quieras. Sancióname, despedime. Pero hay algo en lo que te equivocás. La voz de Javier era tranquila, pero cargada de una furia helada. Si no te elijo a vos, no es por Sofía. Es porque vos no valés ni un minuto de mi tiempo. Esa frase se clavó en el pecho de Valentina. Aunque intentes arrastrarme a tu mundo, nunca voy a ir a donde vos querés. No voy a estar con vos, Valentina. Ni antes, ni ahora, ni nunca. Jamás. Valentina se quedó paralizada, como si la hubieran golpeado. Había creído que con su dinero y su poder podría manipular a Javier a su antojo, pero él estaba dispuesto a renunciar a todo por Sofía. Javi, ¿cómo podés hacerme esto? Lágrimas de rabia y humillación brotaron de sus ojos. Pero a Javier no le importó. En ese momento, se oyeron murmullos a su alrededor. Familiares de otros pacientes y enfermeras se habían congregado al oír el alboroto. ¿No es que el doctor Almada acaba de salvar a alguien? Escuché que el doctor Jiménez abandonó la cirugía y que él la salvó. ¿Por qué es un crimen operar en lugar de un médico que huyó? Las miradas de la gente se clavaron en el director y en Valentina. La opinión pública estaba cambiando en un instante. El rostro de Rosy se endureció. Discutiremos esto más tarde, murmuró, y agarró a Valentina del brazo. Vamos, Valentina. Papá, pero... Después. Rosy se la llevó de allí. El silencio volvió al pasillo. Javier se giró lentamente hacia Sofía. Ella seguía con la cabeza gacha. Sofía, levanta la cabeza. Ella lo hizo lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Javi, por mi culpa. Basta. No es tu culpa. Javier le tomó la mano. Vamos, Sofía.
Vamos a ver a tu mamá. La tomó de la mano y caminaron. Con la frente en alto, cruzaron el pasillo. Sofía se secó las lágrimas y caminó a su lado. La nena que lloraba mientras veía alejarse una camioneta ya no existía. A su lado estaba el hombre que estaba dispuesto a renunciar a todo por ella, su mayor apoyo, Javier Almada. Días después, Javier abrió la puerta del despacho del director. En su mano llevaba un sobre blanco. Era su renuncia. Rosy levantó la vista de su escritorio. Su expresión se endureció al ver a Javier. ¿Qué sucede, Almada? Javier, sin decir nada, dejó el sobre la mesa. ¿Qué es esto? Mi renuncia. Los ojos de Rosy se agrandaron. ¿Qué? ¿Renuncia? Sí. A partir de hoy, dejo el hospital. La voz de Javier era serena. Sin arrepentimiento ni nostalgia. Rosy se levantó de un salto. ¿Pero qué está diciendo? Le dije que reconsideraría la sanción. No es necesario, director, lo interrumpió Javier. A mí me enseñaron que el trabajo de un médico es salvar pacientes. Pero en este hospital, parece que eso es un delito. No quiero seguir trabajando en un lugar así. El rostro de Rosy se enrojeció. Pero Javier, como si no tuviera nada más que decir, se dio la vuelta. Gracias por todo. Y salió del despacho. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el pasillo. La noticia corrió como la pólvora. El hospital se revolucionó al saber que el bisturí de hielo, el doctor Javier Almada, había renunciado. Las enfermeras murmuraban, los otros médicos lamentaban su partida. Es verdad que el doctor Almada se va. Dicen que tuvo una pelea fuerte con el director. Pero a Javier no le importaba. Al contrario, se sentía liberado. En cuanto se supo la noticia, otros grandes hospitales empezaron a llamarlo. Doctor Almada, si viene a nuestro hospital, le damos el puesto de jefe de servicio de inmediato. Le pagaremos lo que pida. Por favor, venga a nuestro hospital. Llovían las ofertas para el talentoso cirujano. Pero Javier las rechazó todas cortésmente. Gracias, pero por ahora necesito descansar. Decidió tomarse un tiempo. Para recuperar, una por una, las cosas valiosas que había perdido aquella noche en que huyó como un ladrón. Unos días después, llegó el día del alta de la madre de Sofía. Era un domingo por la tarde, soleado y cálido. El cielo estaba despejado y la luz del sol lo iluminaba todo. Sofía se había levantado temprano para limpiar la casa. Quería que todo estuviera impecable para cuando volviera su madre. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de su delantal con olor a pescado, llevaba un bonito vestido. Un vestido que le había regalado Javier. Mamá, hoy te dan el alta. ¿Cómo te sentís? Le preguntó Sofía, ayudándola a levantarse de la cama del hospital. Feliz. Gracias a vos, estoy sana de nuevo, dijo su madre con una sonrisa radiante. El color había vuelto a sus mejillas y se la veía mucho más saludable. No, mamá. Fue gracias a Javi. Sí, gracias a Javier. Si no fuera por ese chico, no sé qué habría sido de mí. Su madre le apretó la mano. Sofía, Javier es una persona maravillosa. Ya era un buen chico de niño, pero se ha convertido en un hombre excepcional. Sí, mamá. Es la mejor persona del mundo, respondió Sofía, con los ojos húmedos. Cuando terminaron los trámites del alta y salieron del hospital, Javier las estaba esperando en la entrada. Junto a él, había un auto negro. Javier. Lo saludó su madre con alegría. Marta, ¿cómo se siente? Mucho mejor, gracias a vos. Gracias, Javier. Si no fuera por vos, esta vieja. No diga eso. Solo hice mi trabajo. Javier sonrió. En ese momento,
la puerta del auto se abrió y bajó una pareja de mediana edad. Sofía los reconoció. Eran los mismos rostros amables de sus vecinos de 20 años atrás. Los padres de Javier. Marta. La madre de Javier la saludó con la mano. Don Carlos. ¿Cómo ha estado? Dijo el padre de Javier, acercándose. Dios mío. La madre de Sofía también los saludó, sorprendida y feliz. Suban al auto. La llevamos a casa. Javier les abrió la puerta. Sofía ayudó a su madre a sentarse en el asiento trasero. Dentro del auto, la madre de Javier le tomó la mano a la de Sofía. Marta, de verdad, lo siento mucho. Por habernos ido así, sin decir nada. No se preocupe. Sé que estaban pasando por un mal momento. No podían hacer otra cosa. Cuando Javier nos contó lo de Sofía, se me partió el corazón. Que esa nena hubiera guardado la chapita durante 20 años. Los ojos de la madre de Javier se llenaron de lágrimas. Le tomó también las manos a Sofía. Qué linda estás, Sofía. Perdónanos, hija. Por habernos ido sin decir nada. Pensar en lo mucho que debiste llorar. No pude dormir en años. Señora. A Sofía también se le llenaron los ojos de lágrimas. El auto recorrió las calles familiares del barrio y se detuvo frente a la pequeña casa de Sofía. Todos bajaron. El padre de Javier se acercó a la madre de Sofía e inclinó la cabeza una y otra vez. Marta, por nuestra culpa, usted y Sofía sufrieron mucho. Cuando Javier nos dijo que la había encontrado, no sabe la alegría que sentimos. La madre de Sofía sonrió y dio la bienvenida a los padres de Javier. No se preocupen. Lo importante es que nos hemos vuelto a encontrar todos sanos y salvos. Valió la pena que mi Sofía guardara esa chapita. Aún así, lo siento. Yo la vi esa noche, corriendo detrás de la camioneta. No pude mirar atrás, dijo la madre de Javier, secándose las lágrimas. La madre de Sofía le tomó la mano. Javier y Sofía observaban la escena, conmovidos. Las dos familias, que habían vivido separadas por una pared, se reencontraban. Javi, lo llamó Sofía en voz baja. Sí. Tus papás deben haber sufrido mucho. Sí. Pero ya están bien. Mi papá logró salir adelante y ahora vivimos sin problemas. Javier la abrazó por los hombros. Sophie. Sí. Necesito hablar con vos un segundo. Javier la tomó de la mano y la llevó a un rincón del patio. Sus padres estaban dentro, charlando animadamente. Javier sacó una pequeña caja de su bolsillo. ¿Qué es esto? Preguntó Sofía, extrañada. Javier abrió la caja. Dentro, la chapita azul que había reparado con tanto esmero se había convertido en un colgante transparente. Y a su lado, había un anillo brillante. Los ojos de Sofía se agrandaron. Javi, esto. Sofía. Javier la miró directamente a los ojos. ¿Te acordás que a los 8 años me pedías que me casara con vos y te colgabas de mi mochila? El rostro de Sofía se puso rojo. ¿Por qué me recordás eso ahora? ¿Y te acordás de lo que te dije? Que lo ibas a pensar, respondió ella, avergonzada. Sí. En ese momento, era demasiado chico y no supe corresponderte. Y después, me fui como un cobarde. La voz de Javier se volvió grave. Lo sentí mucho, Sofía. Por haberte dejado sola todos estos años. Por haberme ido dándote solo esa chapita. Javi, eso. Pero ya no más. Javier le tomó la mano. Gracias por cuidar esta chapita. Gracias a vos pude llegar hasta acá. Sacó el anillo de la caja. Y mientras se lo ponía en el dedo, continuó, ahora, en lugar de la chapita, tomá mi mano y caminemos juntos. Te voy a comprar alfajores toda la vida y te voy a proteger siempre.
Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía. Pero en sus labios se dibujó una sonrisa. ¿Te querés casar conmigo, Sofía? Preguntó Javier con seriedad. Sofía, en lugar de responder, se abrazó a él. Secándose las lágrimas, asintió. Sí, Javi. Me quiero casar con vos. Llevo esperando este momento desde que tenía 8 años. Sí. Perdón por haberte hecho esperar tanto. Javier la abrazó con fuerza. No te vayas nunca más, Javi. No me voy. No me voy a ir nunca más, Sofía. Javier le acarició el pelo. A lo lejos, los padres de ambas familias los observaban sonriendo. La madre de Javier se secaba las lágrimas, y la madre de Sofía también sonreía, radiante. Mira, viejo. Nuestro Javier por fin se casa, dijo el padre de Javier, conmovido. ¿Quién lo diría? Parece que fue ayer cuando esa nena lloraba y se le colgaba a Javier. Creció y se convirtió en un hombre maravilloso. Demasiado bueno para nuestra Sofía, dijo la madre de Sofía, riendo. ¿Demasiado bueno? Nuestro Javier es el que tiene suerte de conseguir una nuera tan buena como ella, dijo la madre de Javier, tomándole la mano a la de Sofía. Las dos familias, que 20 años atrás vivían separadas por una simple pared, daban el primer paso para convertirse en una sola. En el patio, Javier y Sofía seguían abrazados. Sofía, que se había quitado el delantal maloliente para ponerse un bonito vestido, tenía en su rostro la sonrisa más feliz del mundo. El hilo del destino, que se había roto con el ruido de una vieja camioneta, por fin se anudaba en un lazo